tardes, bienvenido Néstor, bienvenido a todo el mundo que está virtualmente esencialmente en esta nueva instancia de este ejercicio que nosotros decimos de ciencias. Néstor Macedo nos habla sobre estrategias interdisciplinarias para evaluar los sistemas de evaluación en el Uruguay y su estudio. Gracias, Néstor, y bueno, bienvenido nuevamente en ese sentido que te apoya este tiempo. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Celebro esta iniciativa del PDCIVA, el área Geociencias, este espacio de intercambio para conocer las actividades de investigación, pero desde una perspectiva o una audiencia, digamos, mucho más amplia de lo que estamos habituados. Quiero decir también que, bueno, volver a este lugar es para mí, me trae muchos recuerdos. Yo tomé un curso en este lugar que los invito a todos los que están oyendo a visitarlo porque es realmente impresionante. En 1983 hice un curso de biología marina aquí, un profesor de apellido de Micheli, que fue fundamental porque gracias a él estaba en la duda de seguir medicina o biología, y bueno, me terminó de decidir ese curso, así que me trae muchos recuerdos este lugar. Lo que vamos a ver hoy, y voy a compartir con ustedes, corresponde o voy a tomar como pilar central un trabajo realizado con un conjunto de compañeros, tanto del Uruguay como de España, pero que además provienen de diferentes disciplinas, ¿no? Aquí hay gente que viene de la geografía, de las ciencias naturales, de la ciencia política, y lo que vamos a estar viendo en este momento es básicamente una contribución interdisciplinaria, con aportes muy importantes de otros conocimientos y saberes que voy a compartir en unos minutos. Quiero decir que esta investigación, les voy a mostrar las publicaciones hacia el final, es producto de un proyecto financiado por la ANI, vinculado a bases de datos y generación de herramientas estadísticas. Y bueno, yo trabajo en la Universidad de la República y soy investigador del Instituto Saras. Voy a compartir con ustedes el contexto, cómo se origina esto. Esto, bueno, el principal origen tiene que ver justamente con las importantes transformaciones que tiene el Uruguay, fundamentalmente en términos de transformaciones del uso del suelo, ¿no? Transformaciones que compartimos con otros países agroexportadores y también con otras regiones. Pero estas transformaciones nos plantean una serie de desafíos muy importantes desde el punto de vista de la conservación de recursos naturales, pero también de servicios ecosistémicos que nos proveen. Y otro aspecto importante, como indica el diapositivo, es que también tenemos al mismo tiempo cambios muy importantes a nivel de los diseños y los sistemas de gestión y de gobernanza, ¿tá? Fundamentalmente del agua. Algunas de las consecuencias que tenemos y que de alguna manera gran parte de lo que nos están oyendo seguramente conocen, son algunas externalidades de estos procesos de expansión y de intensificación, tanto de la agricultura, fundamentalmente la agricultura de secano y la forestación, pero también tenemos cambios importantes en la ganadería, sobre todo porque, bueno, mantenemos en grandes números el stock de ganado bovino, pero lo tenemos paulatinamente en una menor área, sobre todo por el reemplazo de lo que son los pastizales por otros agroecosistemas. Y bueno, una de las consecuencias muy visibles para esto ha sido algunas externalidades, fundamentalmente la llegada de algunos insumos externos de la producción a los sistemas acuáticos. Concretamente nos vamos a focalizar en lo que es los procesos de eutrofización, es decir, los
incrementos en los niveles de nitrógeno y fósforo que tenemos en los sistemas acuáticos, que una parte provienen de malas prácticas de fertilización, pero tienen otros orígenes como carencias en los sistemas de tratamiento de efluentes o ausencia directamente. Es un fenómeno multicausal y si, bueno, hay oyentes que quieren profundizar, lo podemos hacer hacia el final. Y al mismo tiempo tenemos cambios muy importantes en el Uruguay, es un ejemplo de ello, de la gestión del agua, ¿no? Nosotros en la última consulta pública aprobada por la ciudadanía en el 2004 hubo un cambio muy importante en términos de el agua y el saneamiento como derechos fundamentales, pero al mismo tiempo, algo que pasó desapercibido para la mayoría de los votantes, tuvimos un cambio bastante profundo del sistema de gestión de los recursos hídricos, ¿no? Que es lo que denominamos el manejo integrado de los recursos hídricos. Yo aquí voy a explicitar un par de términos simplemente para entender el desarrollo de la charla, pero en la evolución de los grandes paradigmas de gestión del agua podemos identificar estos grandes hitos, ¿no? Lo que llamamos modelos fragmentados o jerárquicos, lo que en la literatura a veces ustedes pueden ver como comando-control. Esto es un formato típico que tienen muchos países y tenía el Uruguay, que básicamente se traduce en una gestión del agua muy fragmentada, muy compartimentalizada y con muy pocas interacciones entre instituciones, entre ministerios y entre niveles de gobierno. Esto tiene un salto muy grande allá en 1977 cuando justamente se formula el manejo integrado, que lo que trajo como novedad fue justamente tratar de superar esta fragmentación en el análisis y toma de decisión. Pero posteriormente en el tiempo, ya estamos hablando de la mitad de los años 80 hacia adelante, emerge lo que llamamos el manejo adaptativo. Y el manejo adaptativo trata de resolver otro de los grandes desafíos, y es cómo, de alguna manera, yo incorporo de una forma rigurosa la incertidumbre en los procesos de análisis y toma de decisión, pero al mismo tiempo cómo promuevo el aprendizaje y la mejora continua. El manejo adaptativo se nos hizo a todos muy conocidos o muy familiar a partir de la pandemia, ¿no es cierto?, de estar ensayando diferentes estrategias y ver los resultados y cambiar en función de las respuestas. Bueno, pero viene de bastante tiempo atrás en este campo de las ciencias naturales, pero en realidad es muy anterior en el campo de las ciencias sociales. Básicamente viene de los principios de los años 1970, con dos referencias como eran Argyris y John. Obviamente esto ha tenido una evolución en el tiempo y cada vez los sistemas de gestión y de gobernanza se hacen cada vez más complejos, y solo para citar algunos hitos tienen que ver con cómo en la gestión del agua o de otros bienes comunes donde interviene una red compleja de actores públicos y privados, a veces los actores comienzan a tomar otros roles de lo que establecen las reglas de juego, ¿no? Para citar un ejemplo concreto, cuando hablamos de comanejo, esto se originó en el campo de la pesca artesanal. Básicamente lo que ocurre con los usuarios, además de ser aquellos que están utilizando un recurso como la pesca, también juegan un papel importante en el control de los periodos de veda, que se utilizan las artes de pesca de forma correcta, con los tamaños de malla adecuados, etc. Eso es comanejo y obviamente ahí un actor comienza a cumplir otros roles además de los que estaban asignados. Bueno, en el campo de la gestión del agua pasa lo mismo. La sociedad civil toma roles de monitoreo, en lo que hoy llamamos la ciencia ciudadana, o la academia, además de generar conocimiento básico, comienza a justamente generar sistemas de monitoreo para la evaluación de la política pública, etc. Y esto lleva a lo que es lo que hoy llamamos la gobernanza adaptativa,
o varios elementos que caracterizan la gobernanza ambiental contemporánea. Obviamente esto puede ser objeto de una sola charla, pero termino con esto diciendo, bueno, el gran foco que está en los siguientes minutos tiene que ver con este recuadro. Es decir, bueno, ¿cómo estamos parados en el Uruguay en términos de este desafío de tener una gestión del agua robusta? Y cuando digo robusta, significa una incorporación rigurosa de la incertidumbre en los procesos de análisis y toma de decisión, y además crear las bases para un aprendizaje tanto individual como colectivo. De alguna manera es cómo podemos ir aprendiendo a medida que vamos diseñando políticas, acciones, planes. Y para eso tomamos como base una construcción pública que entendemos que es estratégica, que es el Observatorio Ambiental. El Observatorio Ambiental Nacional, que está localizado en el Ministerio de Ambiente, es un esfuerzo que ya han transcurrido 2 periodos de gobierno, por suerte se mantiene y bueno, tiene proyecciones de seguir consolidándose, pero es un espacio que reúne mucha información que se genera en el ámbito público, mucha información que se origina en diferentes ministerios e instituciones. Y esto es un avance sustancial que de alguna manera también es un ejemplo de superación de la fragmentación que tenemos en este campo. En función de este contexto, ¿cuáles son los desafíos y metas que voy a plantearles a ustedes? Básicamente, evaluar el Sistema Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua a nivel nacional, ¿no? La escala que estamos mirando es el país, es un conjunto, y básicamente lo que estamos analizando son, bueno, patrones en el espacio de algunos atributos de calidad de agua fundamentales. Acá nos vamos a referir exclusivamente a los niveles de nitrógeno y fósforo, por ser la principal problemática de calidad de agua, pero hay algunos otros atributos en las bases de datos públicas. Bueno, analizar las capacidades, pero también las limitaciones que tiene el sistema actual y analizar las capacidades y limitaciones que tiene el sistema de gobernanza, fundamentalmente desde la perspectiva de los desafíos que se identifican en los puntos anteriores. Y por último, proponer alternativas concretas para superar los desafíos identificados. La meta final de todo este trabajo es bien simple, es tratar de promover una administración y cuidado de los sistemas fluviales. Aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a ríos y arroyos, pequeños cursos de agua corriente, etc. ¿Cuál fue la estrategia de investigación? Bueno, la estrategia de investigación tiene como punto de partida una perspectiva de qué entendemos por ecosistemas fluviales que es necesario explicitar. Es decir, a veces cuando pensamos en los ecosistemas fluviales estamos pensando exclusivamente en el cauce y el agua que va por ese cauce superficial. Pero los ríos y arroyos y cañadas son sistemas mucho más complejos. En realidad son una red de sistemas que están conectados. Algunos superficiales como los cauces, ¿no es cierto? Pero también tenemos zonas, ecosistemas y cuerpos de agua subterránea que están conectados con ese cauce superficial. A su vez tenemos conexiones e intercambios con laterales que llamamos, con la planicie de inundación. Y en esa planicie de inundación también puede haber ecosistemas tanto superficiales como subterráneos. En definitiva, cuando estamos analizando los ríos y arroyos, además de ver estas conexiones verticales y laterales, no podemos perder de vista de que la escala de análisis tiene que ver con las cuencas de drenaje, ¿no? Las cuencas hidrográficas, ¿no? A veces las cuencas de los ecosistemas superficiales los podemos determinar con bastante precisión, lo que corresponde a las cuencas hidrográficas, pero otras veces cuando estamos analizando los cuerpos de agua subterránea que están conectados con estos superficiales, es mucho más complejo porque a veces las zonas de recargas pueden estar por fuera de la cuenca superficial.
Ese es un gran desafío, ¿no? Porque cuando afectamos estos ecosistemas, estamos afectando toda esa red de compartimentos, ¿tá? Y una forma que tenemos desde hace un tiempo de analizar esta complejidad y los impactos de diferentes acciones en los propios cursos de agua o en las cuencas asociadas es una aproximación que se llama cuencas virtuales o paisajes artificiales. Básicamente, lo que este marco es un encuadre teórico y metodológico que nos permite integrar un conjunto de información muy grande, ¿tá? Que tiene que ver con aspectos biogeofísicos, pero también con aspectos de uso y prácticas productivas, con información que tiene que ver con los hábitats naturales y la biodiversidad asociada, un conjunto de posibilidades que en definitiva se construye por las capacidades que tenemos actualmente en términos de teledetección, en términos de sistemas de información geográfica y sobre todo una cantidad de avances muy importantes en la estadística multivariada, en lo que se llama hoy el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ¿ah? Aquí un esquema muy somero, pero básicamente lo que ustedes están viendo en este diapositivo son todos los pasos en la construcción de estas enormes bases de datos, que parten desde construir modelos digitales de terreno, tener claramente identificada la red hidrográfica, tenemos la capacidad de estar identificando incluso los cursos que no son permanentes, son estacionales o temporales, y a su vez cómo se conectan la dirección del flujo y, por supuesto, podemos incorporar todas las características geológicas, tipo de suelo, usos de suelo, y bueno, y toda la información que tenga una referencia espacial a nivel de cuenca o a nivel de determinados tramos de ese curso de agua, ¿ah? Y lo importante es que esta metodología nos permite entender patrones en el espacio y lo más importante nos permite entender relaciones causa-efecto entre esos patrones y algunos controles o forzantes. Y eso es lo que voy a pasar a explicarles en unos minutos. La metodología es muy compleja, lo podemos detener y analizar en profundidad si hay interesados al respecto. Y por último quiero indicarles que hay una parte que denominamos en ciencias sociales se utiliza investigación cualitativa, pero justamente tiene que ver con el último objetivo que nos planteábamos, que exploramos, ahora sí, no solo con actores académicos, sino con aquellos que están en la política pública, que están en la gestión, pero también están en las organizaciones sociales, algunos aspectos fundamentales vinculados a fortalezas y debilidades de la gestión del agua y de la gobernanza del agua. Eso a través de talleres, grupos de discusión, entrevistas, etc. Bueno, vamos a los resultados. Ya estamos entrando en los resultados. Acá lo que ustedes están viendo es dos mapas del Uruguay. El de la derecha tiene las estaciones de muestreo de caudales que incluimos en la base de datos y en la izquierda, y en la derecha tienen las estaciones de muestreo con información de calidad. Aquí quiero decirles que en esa base de datos que está en el Observatorio Ambiental, en la selección de estas estaciones hubo una serie de criterios bastante rigurosos en el sentido de cuántos años consecutivos existía información de esas estaciones de muestreo, que tuvieran muestreos tanto en el periodo más frío del año con mayores caudales y también información en los periodos más cálidos y con menos caudales. Y además no incluimos estaciones que estuvieran aguas abajo de grandes represas, porque el objetivo aquí, además de estar mirando la escala nacional, era prestarle atención fundamentalmente a los ecosistemas de agua corriente o ecosistemas fluviales. En definitiva, ¿de qué universo estamos hablando? Estamos hablando de unas
52 o 56 en las estaciones en caudales y 52 en términos de calidad. ¿Cuáles son todos los atributos que se consideraron? Bueno, todos los que están ahí: geología, geomorfología, edafología, hidrología, climatología, incluso también las fuentes puntuales, los vertimientos de industrias, de efluentes urbanos, también de agroindustria, y también le prestamos atención, obviamente, a través de los usos de suelo, fundamentalmente a lo que son las fuentes difusas, y estamos hablando fundamentalmente de las áreas destinadas a cuencas, agricultura de secano y a ganadería. Y la variable respuesta que queremos predecir es entender esa heterogeneidad espacial y sobre todo qué vínculos existen con algunos factores claves en la concentración de fósforo total y de nitrógeno total. Aquí una tablita, simplemente un detalle menor, pero si hay participantes en la virtualidad y quieren conocer más en detalle los componentes de investigación cualitativo, lo podemos hacer. Los resultados y mensajes claves. Ustedes lo que están viendo en este mapa son el conjunto de estaciones de calidad de agua que veíamos hace unos minutos, y aparece al mismo tiempo en colores las concentraciones de nitrógeno y de fósforo. Aparece un gradiente, ¿no es cierto?, de concentraciones más bajas, por ejemplo en fósforo, que se ubican en el rango entre 0 y 70 microgramos por litro, y las de color más violeta son las concentraciones más altas. Si se ve, si ustedes miran los valores de este mapa, de alguna manera aparecen patrones que eran los esperados, es decir, por ejemplo, los valores más altos de nitrógeno y fósforo justamente en el núcleo de la zona de agricultura de secano por excelencia, en el litoral oeste, pero también valores muy altos en la cuenca del Río de la Plata y sobre todo en lo que es parte de la cuenca lechera. ¿Ah? Aquí aparece una tabla con una cantidad de información estadística que voy a tratar de resumirla de forma muy simple. Acá aplicamos una serie de herramientas estadísticas que básicamente lo que nos permiten es tratar de entender y de predecir una variable respuesta como es el nitrógeno o el fósforo en el agua a partir de un conjunto de informaciones, ¿tá?, de variables. Pero estas herramientas tienen una particularidad. Piensen ustedes, por ejemplo, perfectamente nosotros podemos estar analizando relaciones relativamente simples. Imagínense entre el ingreso per cápita y la longevidad de cada integrante de la población del Uruguay, ¿no? Ahí estamos analizando simplemente dos variables. Pero la longevidad está vinculada a un montón de factores, más allá del nivel socioeconómico, el acceso a la salud. Hay una cantidad de determinantes vinculados a la genética, a la alimentación, etc. Bueno, lo mismo sucede con el nitrógeno y el fósforo en el agua. Depende de controles como la fertilidad natural del suelo, pero depende de qué otras cosas hacemos en términos de fertilización o cómo estamos manejando los efluentes, etc. Lo que ocurre es que todas estas variables inciden al mismo tiempo, es un fenómeno multicausal. Y las relaciones pueden ser muy distintas, no necesariamente todas van a ser simples, lineales, algunas seguramente van a ser no lineales, etc. Lo interesante es que con todo este conjunto de herramientas tenemos la posibilidad de trabajar ahora, a diferencia de hace muchas décadas atrás, con todas estas variables al mismo tiempo, con muchos datos, pero lo más importante, hoy para nosotros no es una dificultad que cada factor tenga una forma de respuesta a la variable de interés distinta, es decir, lineal, no lineal, unimodal, etc. Pero ¿qué quiero que se concentren en este momento? Simplemente fíjense en el R cuadrado, ¿no? Acá aparece arriba el fósforo, en la parte superior aparece verano y en la parte inferior invierno. A la izquierda está el fósforo total, a la derecha está el nitrógeno total, y después lo tenemos separado, como les decía, por
verano e invierno. Y aquí aparecen tres técnicas estadísticas, ¿no? Los modelos lineales generalizados, random forest y modelos que consideran relaciones no lineales. Lo importante, obviamente si alguien está interesado en la parte estadística lo podemos conversar, pero le pido atención que miren a los números estos, los R cuadrados. 0,64, 0,64, 0,80, en el caso del fósforo. Estamos hablando en el nitrógeno 0,50, 0,50, 0,76. ¿Qué es esto? Obviamente muchos de los que nos están escuchando, seguramente esto les parece un número de teléfono, pero este número es muy importante, porque lo que nos está diciendo es que podemos predecir el 64%, si tomo el primer valor de GLM, el 64% de la variación espacial de fósforo en el verano a partir de un conjunto bastante acotado de variables. ¿Ah? Si tomo el nitrógeno, en verano con GLM estoy siendo capaz de predecir el 50% de esa heterogeneidad. Obviamente eso se incrementa si utilizo algunas herramientas más sofisticadas como los GAM. ¿Ah? Pero ¿cuáles son esas variables? Esas variables, les voy a pedir que solo miren la parte de abajo de este diapositivo para no perdernos en esa tabla. Fíjense que ese porcentaje de la variación espacial a nivel de país, donde tenemos mayor niveles de fósforo, mayores niveles de nitrógeno o menos, lo podemos predecir a partir del área de esa cuenca, del área de drenaje de esa estación de muestreo considerada, qué área está ocupada por suelos profundos, por suelos arcillosos, qué capacidad tiene el suelo de retener el agua, qué área de esa cuenca de drenaje está vinculada a pastizales naturales, cuánto está destinado a agricultura, a ganadería y si existen fuentes puntuales. Es decir, con este conjunto acotado de 7 variables, nosotros podemos predecir una cantidad importante de esa variación espacial. Fíjense que aquí no están prácticas de fertilización. Imagínense si nosotros tuviéramos base de datos donde tuviéramos niveles de fertilización aplicados. Lo que están viendo ahora en este mapa, en este gráfico, es una interpolación. Es decir, bueno, ya que tengo una buena capacidad de predicción, voy a tratar de predecir los niveles de nitrógeno y fósforo en el resto de la red hidrográfica, donde no tengo estación de muestreo. Pero cuidado, cuando digo interpolación significa que voy a tratar de predecir en todos aquellos estaciones de muestreo que las cuencas de drenaje tengan atributos dentro del rango de variación de todas estas variables que registré en las estaciones de muestreo. Es decir, si tengo una estación y alguna de estas variables está por fuera del rango de nuestra base de datos, no se interpola. ¿Ah? Bueno, esto es una herramienta muy importante porque nos permite ahora sí empezar a entender en el país o predecir dónde están los sitios con mayores niveles de nutrientes y sobre todo tratar de entender las causas que están detrás de eso. Y esto es un fenómeno multicausal y hay causas naturales y hay causas de origen antrópico. ¿tá? Y eso es importante tenerlo en cuenta y lo podemos explorar. Ahora, una vuelta de tuerca. Aquí ustedes tienen una zonificación del Uruguay donde se identifican 12 grupos. Y esos 12 grupos se construyen en función, no solo desde el punto de vista de las características geológicas, edafológicas, usos de suelos, geomorfología, también en un contexto más biogeográfico, y hay 12 grupos. ¿tá? Y esto es interesante porque tenemos 12, digamos, tipos de cuenca en función de todos estos atributos. Este gráfico que ustedes estamos mirando aquí nos está indicando la representación de estaciones de muestreo en cada uno de estos 12 grupos
y el área que están cubriendo. Les voy a pedir que le presten atención al gráfico que está a la izquierda. En la izquierda nos permite identificar tipos de cuencas de drenaje de ecosistemas fluviales que están bien representados y tipos que están pobremente representados. Es decir, tenemos pocas estaciones de muestreo en muchos de ellos que aparecen aquí en color naranja. Entonces, aquí un elemento para definir con más fortaleza, ¿qué queremos decir con un análisis robusto? ¿No? Un análisis robusto, muchachos, tenemos muchas posibilidades de analizar estadísticamente un impacto ambiental. Aquí en este esquema aparecen los grandes modelos. Bueno, puedo tener información del sistema antes y después y hacer una comparación. Puedo tener esta misma situación y estar analizando parcelas de control versus tratamiento, por ejemplo, un campo natural versus un campo natural transformado a agricultura secano, y puedo estar analizando tratamiento, control versus tratamiento y a su vez antes y después, es decir, o modelos más sofisticados donde la asignación de estas unidades de control y de impacto son al azar. ¿Tá? Esto obviamente de arriba abajo vamos de los sistemas más simples a los más robustos y sofisticados. Pero todo esto se construye sobre bases de información. Y estas bases de información son muy potentes si uno está generándolas y las mantiene en el tiempo y les permite seguir los grandes cambios que tenemos en el país. ¿Ah? Entonces, y a modo de conclusión y ya dejando un espacio para el intercambio, lo importante es que ustedes, como ya están viendo de los resultados y sobre todo ya en la primera diapositiva al ver esos agujeros, por ejemplo en el basalto del Uruguay, donde muchos dicen que es como una especie de agujero negro en el Uruguay, es decir, no tenemos estaciones de muestreo, tenemos serias limitaciones en cuanto a qué, en que en muchos de los cambios no tenemos forma de evaluarlo de forma robusta, como mencionaba anteriormente, y además no tenemos una incorporación rigurosa de la incertidumbre, y eso es muy importante. Estos sistemas tienen una gran complejidad y son sistemas probabilísticos, muchachos. Esto es como cuando nos levantamos en la mañana y escuchamos el pronóstico del tiempo. Hay posibilidad de acertar, pero hay posibilidad también de fallar. Y aquí, en una definición de un plan, de una estrategia, de una política pública, también hay posibilidad de acertar y de fallar, porque hay incertidumbre, y esa incertidumbre hay que conocerla, y lo más importante es lo que viene a continuación. Hay que ir aprendiendo de en qué cosas estamos acertando y en qué cosas fallamos. Obviamente hay muchas limitaciones. El número de estaciones de muestreo es una de ellas. ¿Ah? Y hay otros capítulos más importantes, y es que estamos monitoreando un número muy acotado de atributos de calidad de agua. Son 4 o 5, es muy básico, y no tenemos indicadores biológicos o ecosistémicos. Pero si me concentro solo en nitrógeno y fósforo, este gráfico es muy claro al respecto. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está mostrando en celeste son las estaciones que tenemos actualmente. Y en rojo están las estaciones que deberíamos comenzar a instalar y medir. Acá se hizo un ejercicio simple, decir, bueno, dupliquemos el número de estaciones. ¿Ah? Y tratemos de distribuirlas en el espacio de manera de que esos tipos de cuenca que tenemos subrepresentados los tengamos bien representados. ¿Ah? Pero acá aparece otra información. Aparecen centros de investigación, capacidades instaladas, institutos. Porque aquí, como van a ver, hay un gran desafío, que es cómo yo mantengo en el tiempo este esfuerzo. ¿Tá? Y eso implica
una coordinación entre capacidades que tienen que estar distribuidas en el territorio. ¿Ah? Esto requiere ciertos nodos en el país. No se puede cubrir este esfuerzo con el tiempo que se necesita y con la frecuencia que requieren estos muestreos desde Montevideo. ¿Ah? Entonces, esto está muy vinculado también a los grandes desafíos de descentralización del país. Y si pensamos en un sistema actualizado de monitoreo, es decir, con todas las variables de calidad de agua que realmente se requieren, bueno, hay muchos de ellos que hay que apelar a los cuadros que tenemos, no solo en los ministerios como el de Ambiente o el de Ganadería, Agricultura y Pesca, sino también en centros universitarios, estaciones de línea, etc. Cierro con esto y ya pasamos a las preguntas. Obviamente este desafío que se está planteando para el Uruguay es una transformación crucial, pero una transformación que es muy profunda. Y hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta en esta transformación. Esto solo es posible construirlo en red y con capacidades distribuidas en el territorio, lo que Ostrom llamaba el policentrismo. ¿Tá? Pero esto tenemos que tener en cuenta que para su construcción ya vamos contracorriente. El Uruguay sigue siendo un país excesivamente centralizado. Esto es el primer barrera en este proceso de transformación. Es cómo superamos el centralismo del país. Y el otro problema es que si bien a partir de 2004 y sobre todo a partir del año 2009 con la política de agua, estamos dentro de lo que se llama actualmente el manejo integrado de recursos hídricos, todavía persiste un grado de fragmentación muy grande, tanto en el sistema de gestión como de gobernanza del agua. ¿Tá? El observatorio es una construcción a destacar y que hay que seguir fortaleciendo, pero todavía tenemos gran fragmentación, no solo interinstitucional, sino intrainstitucional. La fragmentación que tenemos dentro del Ministerio de Ambiente es también un objeto interesante de análisis. Y el último punto que indica la diapositiva es central. En la escala del Uruguay, avanzar en esta materia requiere un diseño totalmente distinto. Es decir, esos nodos regionales, esos laboratorios de referencia para estar evaluando, por ejemplo, residuo plaguicida en el agua, requieren una combinación de estrategias descentralizadoras y algunas cosas centralizadas, sobre todo aquello que se requiere mucho equipamiento y recursos humanos muy especializados. Pero esa descentralización no la podemos abordar por ministerios. O sea, esto es un esfuerzo económico muy grande y tiene que ser funcional para una diversidad de ministerios y también para los niveles de gobierno. Me estoy refiriendo al nacional y al departamental. Para aquellos que quieran profundizar, esto está todo publicado en esta revista Environmental Science and Policy y les recomiendo un trabajo también de este año, calentito, recién sacado por parte de Fernández Ñón y Ismael Díaz, que justamente una combinación sobre las bases que hemos estado analizando, pero en este caso para estar evaluando y gestionando otro capítulo importante de los insumos externos, que son los residuos plaguicidas. Al mismo tiempo, si están interesados en profundizar en aspectos más vinculados a la gestión y la gobernanza del agua y los desafíos, por ejemplo, de la descentralización, tienen este capítulo de libro que está en español, o este otro que se hizo hace 2 años atrás, que tiene que ver con todo el ciclo de políticas públicas en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y les indiqué aquí otras líneas de trabajo que están muy vinculados a esto porque nos concentramos mucho en el espacio, pero hay un gran desafío que tiene que ver con las frecuencias temporales. Y este trabajo y el que sigue son justamente aportes muy recientes en, bueno, cómo mejorar la frecuencia de muestreo, sobre todo en estos casos que está vinculado a ecosistemas que están destinados a
el consumo de agua, ¿no es cierto?, a la potabilización de agua y distribución. Y aquí hay grandes desafíos, ¿no? Grandes desafíos por, digamos, las frecuencias de muestreo que muchas veces se requiere para estos casos. Y esto, y cierro con esta diapositiva, tenemos que ser conscientes que un sistema robusto de evaluación de la calidad de agua no es solamente una herramienta para entender o tener un diagnóstico del estado de situación de nuestros recursos acuáticos. Es una herramienta fundamentalmente para estar evaluando la gestión, en qué cosas estamos acertando, en qué cosas estamos fallando. Si queremos realmente dar un salto en incrementar nuestra capacidad de evaluación de la política pública, bueno, hay que tener estos sistemas. Parte de esto actualmente lo trabajamos en el campo de las transiciones productivas sostenibles en el Uruguay. Uno de los grandes desafíos en el Uruguay, junto con este que ha sido muy virtuoso de la transformación de la matriz energética. Este es el gran salto que tiene que dar el Uruguay y estos aspectos que estuvimos viendo hoy son esenciales para eso. Por acá. Pasamos a las preguntas.